Bienvenidos a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Y aquí Ana María Oliva, feliz de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos un conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz, a través de una divulgación que promueva el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y hoy es el episodio número 2 y estamos aquí hablando con Alejandro Moreno, nuestro filósofo residente de la Universidad del Terreno. Bienvenido, Alejandro. Hola, Ana. Buenas tardes a todos desde este lado del planeta, desde Murcia. Desde Murcia, los murcianicos. Aquí estamos. Presentes. Muy bien, Alejandro. Pues me da muchísimo gusto que seas tú precisamente uno de los, el primer podcast que hacemos así de entrevistas dentro de la Universidad del Terreno. Y te voy a contar, tú ya lo sabes, ¿no? Que este proyecto o esta realidad ya de la Universidad del Terreno surge desde el anhelo de realmente recuperar todo aquello que nos hace humanos y todo aquello que de alguna manera pues vemos que en nuestra sociedad se ha perdido un poquito. El espejo en el que yo me miro en este proyecto de la Universidad del Terreno es la Biblioteca de Alejandría, como ese lugar donde está todo el conocimiento que se había recopilado hasta ese momento, el anterior y el presente, pero también como ese ágora, ¿no? Como ese lugar de encuentro, de discusión, de compartir, de comprender, de enseñar, porque al final, pues esa biblioteca de Alejandría, más allá de una biblioteca, era toda una universidad donde también se podía ir a aprender. Y esa es mi visión, ¿no? Ese es mi sueño, que esta Universidad del Terreno vuelva a ser ese lugar donde conocer la naturaleza esencial de las cosas, de lo de fuera y de lo de dentro. Y creo que el mejor punto de partida siempre es el de dentro, porque si no aprendemos a pensar, definitivamente va a ser muy difícil que podamos aprender nada más después de eso. Y por eso yo tenía tanto interés en que tú te unieras a nuestro proyecto desde ese curso que ya hablaremos de él más adelante, de aprender a pensar, de recuperar lo que es la capacidad, pues una de las capacidades básicas humanas, ¿verdad, Alejandro? Así es, una capacidad que la tenemos todos y que, parece que todos la entrenamos ahí en la escuela, pero luego es curioso que al final todos pensamos igual, entonces parece que muy entrenada no está. Y este curso pues también pretende ir más allá, ¿no? de ese pensamiento único que parece que es el políticamente correcto y por el que nos quieren llevar todos. Y a veces uno, incluso desde su buena intención, piensa así. Y ir más allá de él, ¿no? Explorar otras ventanas donde asomarnos, donde mirar. Y aunque dé miedito, pero vale la pena recorrer esos portales, ¿no? Que realmente te llevan a otra visión, otra manera de pensar y también de vivir, que es de lo que se trata. Exacto, porque lo que queremos es vivir una vida con mayor plenitud y con mayor dignidad, que yo últimamente estoy con ese tema de la dignidad también porque lo veo en las cosas más cotidianas y más simple como hemos perdido la dignidad como humanos. Yo os tengo que confesar que conocí a Alejandro porque compartimos un evento de una mesa redonda sobre la conciencia organizado por la editorial Cauac. Y de verdad que fue un amor a primera vista, Alejandro. Para mí fue un flechazo absoluto escucharte porque dije,
qué gusto encontrar a alguien que piensa y que puede explicarte las cosas desde un lugar distinto, porque claro, uno desde la ciencia siempre bebe de las mismas fuentes, ¿no? Y de repente escuchar un discurso desde otro lugar a mí me enriquece tremendamente. Y desde entonces solo quiero que trabajar contigo y me compré tu libro de filosofía viva y de verdad lo recomiendo a la gente que lo lea, porque no tiene desperdicio. O sea, cuando yo le dije a Ana Carolina, voy a hacer una serie de vídeos con Alejandro sobre su libro, y me dice, bueno, ¿cuál va a ser el primero? ¿El capítulo 1? Y digo, no, la introducción. Y casi que los agradecimientos le dedicamos un capítulo también, pero es que solo con la introducción ya es espectacular, ¿no? Solo con lo que tú compartes en esa introducción ya me parece tan valioso. Es como hay un destilado ahí sin paja ninguna. Ese es el puro destilado de sabiduría que a mí realmente me enamora. Entonces, si te parece, hoy vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con la introducción de tu libro, de ese libro de filosofía viva que está disponible para cualquiera que lo quiera comprar. Es un libro, a mí personalmente me ha encantado, ¿no? Y en ese capítulo de introducción, claro, todos los libros tienen una historia. Todos los libros tienen una historia y hay un porqué los escribimos, ¿no? Y tú en esta introducción cuentas un poquito, pues, esa experiencia que calificas como axial y que realmente cambió tu vida, ¿no? Lo primero que te quiero preguntar es exactamente ese adjetivo de axial, porque te vas a dar cuenta, o sea, tú vienes de un mundo que es totalmente diferente al mío y eso me fascina, porque incluso el uso del lenguaje es diferente. Entonces, cuando tú hablas de una experiencia axial, que yo lo había escuchado en términos de astrología a veces, ¿no? Como momentos en los que realmente hay un cambio paradigmático tremendo, ¿no? Hay una rotura de algo. No sé si ese es el sentido, porque axial para mí significa eje. Sí, es un eje axial. Pues mira, estaba pensando en una expresión hay un filósofo que se llama Karl Jaspers y él dice que, bueno, entre los siglos VI, V, IV antes de Cristo se configuran las principales líneas de pensamiento religioso que constituyen, que siguen vivas hoy, ¿no? Está Buda, está Sócrates, están los profetas, que como precursores de Jesús. Entonces él dice que eso es un periodo axial de la historia, en el sentido de que es un eje que, digamos, en el que se sostienen las civilizaciones actuales. Y bueno, la verdad es que fue un poco inconscientemente, ¿no? Pensando en esa metáfora como un eje en el que, como un antes y un después en mi vida, ¿no? Fue esa experiencia que para mí, bueno, pues decidí contarla al principio porque creo que cuando vas a hablar de algo que sale un poco de lo académico, necesita ese contexto, ¿no? Te ha pasado algo que te lleva a explorar algo que normalmente uno no explora y que de hecho lo solemos recibir con cierto recelo, ¿no? Porque tiene que ver con aspectos de autoconocimiento, de espiritualidad, de los cuales yo pues rechazaba también, ¿no? Y sí, tenía una visión muy materialista de la vida hasta ese momento y entonces decidí contarlo y lo expresé así, una experiencia axial. Y bueno, si quieres lo cuento. Sí, quiero que lo cuentes tú con tus palabras, pero también quiero entresacar algunas de las expresiones que utilizas en tu libro, porque a mí me hicieron sentirme muy identificada, ¿no? Tú estás hablando de que era el verano de 2010 y que estabas en Puebla, en México, luego nos cuentas cómo llegaste hasta ahí desde Murcia. Sí. Y estabas sintiendo en tus propias palabras aquí, ahora nos las cuentas de tu, ahora mismo tal y como lo recuerdas también, ¿no? Pero ese sentimiento de acorralamiento existencial, de angustia permanente, cómo uno intenta saciarlo desde los libros, desde el consumir, desde el hacer la terapia que haga falta, como tú dices aquí, hacer ayunos, meditación, todo tipo de ceremonias y de cosas que te puedas imaginar para intentar, de alguna manera, pues que ese vacío ya no esté ahí, ¿no?
Vamos a hablar de esa primera parte, porque yo sé que hay mucha gente en este momento ahí. Hay mucha gente en este momento en ese vacío existencial, en esa angustia permanente, en ese, no vacío, tú le llamas aquí acorralamiento. Acorralamiento. Mucho, ¿no? Sí. Y esa sensación, ¿no? Creo que hay mucha gente que se puede sentir identificada y consumiendo un montón de cosas, pero sin resultado. Sí, la idea del acorralamiento es esa, ¿no? El sentir que tu vida cada vez tiene menos margen de maniobra, ya no puedes ir... no puedes dar muchos volantazos para izquierda, para la derecha, no te puedes esconder. De repente hay demasiados reflejos afuera de que las cosas no van bien adentro. Y eso es muy angustioso porque no sabes qué hacer, no tienes herramientas para transformar eso y no sabes salir de ahí y a dónde vas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo llamo así, la experiencia del acorralamiento. Es como si la vida, que es sabio esto, pero se vive con angustia cuando no lo sabes. Cuando estás ahí lo vives con angustia, pero luego lo ves que te está haciendo un favor. Es que la vida te está acorralando como diciendo, oye, por aquí no, ni por allá tampoco, ni por acullá tampoco. No es por ninguno de esos sitios, es... Quédate donde estás y entra donde nunca has entrado. Claro, si no sabes entrar y si no sabes que adentro hay algo, lo que sientes es un abatimiento muy grande y una angustia muy grande. Y bueno, yo me sentía así, en ese proceso de estar buscando en terapia, en ceremonias chamánicas también, en libros. De alguna manera, ir a México pues era también buscar, ¿no? Buscar algo diferente. En ese momento yo estaba con la tesis doctoral. Hay un filósofo que me gusta, se llama Enrique Dussel. Si hay aquí público de México, pues algunos lo conocerán porque en México es conocido, en América Latina bastante conocido, la idea de la filosofía de la liberación, ¿no? Cómo liberarse, bueno, del sistema, como la idea del oprimido como un sujeto que se libera de muchas cárceles que el sistema va poniendo. Pero claro, a mí me faltaba una cárcel, que era no la que te pone el sistema, sino la que vive muy adentro de ti. Y ya esa cárcel, ¿cómo la confrontas? No es una lucha contra nadie. Y a mí eso fue lo que me fue, digamos, dividiendo. Yo estaba asistiendo a estos cursos, por un lado en la UNAM, pero por otro lado estaba viviendo esa lucha interior. Era una sensación como de división interna. Afuera soy una persona académica, por decir así, pero adentro hay una guerra tremenda que no me deja vivir, ¿no? Y un poco en esa circunstancia estaba viviendo yo en México, en Puebla, una ciudad que me parece preciosa. El centro histórico es muy bonito, me inspira mucho los colores de esas casas coloniales que hay allí. Y bueno, sobre todo en todo el centro histórico del país hay muchas ciudades de ese tipo. Y bueno, pues esta experiencia me sucedió, sí, hace ya 13 años, wow. En el verano de 2010, bueno, un poco la portada del libro está muy bien elegida. No conozco al ilustrador, al fotógrafo, a quien sea que haya elegido esta imagen, pero representa lo que me pasó. Yo iba caminando por la ciudad. En Puebla se ve un volcán que se llama Popocatépetl, que es el volcán más alto, si no de América, por lo menos de México. Tiene 5.500 metros. Y bueno, describo como una metáfora, ¿no? Al fondo de la calle por la que yo caminaba estaba el volcán y mientras yo caminaba sentí una experiencia de apertura, como si se desvaneciera un cascarón imaginario que había en mí y de repente se abrió algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, difícil de describir, ¿no? Porque lo que yo percibía era que todo estaba más vivo, que yo me sentía más vivo y que mi contacto con la realidad era más directo que un minuto atrás.
Y claro, no sabía bien explicar eso que era, qué me ha pasado, ¿no? De repente siento los colores más intensos, el cielo más azul, yo me siento ser más yo. Y bueno, pues ahí fui investigando también qué era eso, ¿no? ¿Qué significa esa experiencia? Y bueno, lo que entiendo es que, claro, todos traemos algo difícil de identificar, que es un ruido constante adentro de nosotros, ¿no? Eckhart Tolle lo llama el ruido mental. Y de alguna manera eso, el reflejo de eso lo vemos hoy con las pantallas. Entramos a casa de cualquiera y hay una pantalla ahí encendida con un ruido de fondo, aunque nadie lo esté atendiendo, pero el ruido está, ¿no? Entras a un bar y hay ruido, ¿no? Hay pantallas, entras a la sala de espera de cualquier lugar, hay pantallas. Y parece eso una gran metáfora de lo que vivimos adentro, ¿no? Un ruido constante. Y ese ruido se alimenta, se retroalimenta ahí fuera. Entonces, pues tal vez lo que me sucedió fue que ese ruido se acalló. Por primera vez se acalló de un modo súbito, de un modo que yo pude percibir. Y entonces lo experimenté como un silencio interno que me permite sentir más lo externo. Claro, lo externo no es que haya cambiado, pero la percepción interna sí. Y bueno, un poco esa fue el origen, ¿no? Pues ya de un camino que se fue dando, ¿no? Vas profundizando cada vez más, ¿no? Esa experiencia me hizo, pues, poco a poco ir dejándome los intereses académicos que tenía e investigar qué es eso, qué implicaciones tiene eso, qué reflejo hay en nuestra cultura de eso, porque los hay, pero yo no los sabía interpretar desde ahí. Y bueno, hasta el punto que mi profesión cambió también. Fue llevándome ese acorralamiento, parte de ese acorralamiento al final es dejar lo que estás haciendo, que para mí era un mundo muy cómodo, muy bien valorado, ¿no? La universidad, a salir fuera de ahí. Y eso pues también me generaba una cierta angustia, pero a la vez sentía que ahí ya no era mi camino. Salir de la universidad al universo, para después volver a otra universidad, pero sí, esta viviente, esta viva como es la filosofía. Me encanta la manera en la que tú describes y dices, para una mente tan inquieta e hiperactiva como la mía, porque yo creo que todos sufrimos de ese mal en esta sociedad, tener nuestra mente todo el rato funcionando, y tú lo describes tan bello, dice, ser atravesado de improviso por un relámpago de silencio. ¿No? Me parece tan gráfico y tan hermoso. Y luego hay una cosa ahí muy interesante, ¿no? Porque pues algunos hemos tenido ese regalo de tener una experiencia que no se puede describir, que solo puedes ponerle, pues eso, metáforas o imágenes para intentar describir esa sensación interior, que muchas veces esa experiencia que se te regala es la que te cambia la vida y viene también como fruto de un trabajo, ¿no? O sea, tú estás haciendo terapia, estás haciendo meditaciones, estás haciendo ayuno, estás haciendo ceremonias, estás haciendo todo lo que humanamente tú eres capaz de hacer, en lugar de instalarte en la queja y la crítica, instalarte en echar balones fuera, echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a la sociedad. Estás haciendo tu parte. Cuando tú haces tu parte, tarde o temprano hay un momento en el que hay algo que da su fruto. Y tú cuentas aquí, ¿no? Que acabas de experimentar ese despertar de un sueño material, una liberación de alguna manera, ¿no? De lo que tú estabas en ese momento viviendo. Pero claro, eso, y ahora se me queda aquí atascado esta, tengo tu libro abierto aquí, pero se me queda, ahí va. Pero esa sensación es un instante y se desvanece. Y se va esfumando, y los viejos fantasmas vuelven otra vez. Y ahí es cuando mucha gente también ahí se queda. Sí, eso me pasó una vez, pero lo debí soñar. Debió ser como algo. ¿Cómo haces para que esa experiencia, o sea, cómo haces? ¿Cuál sería de alguna manera lo que hizo que esa experiencia real que tú tuviste, aunque se vaya desvaneciendo, aunque se vaya
pareciendo que fue un sueño, tú te ancles y digas, no, eso es más real que la realidad misma y yo me voy a aferrar a esto para seguir adelante. Sí, sí es verdad. En mi caso lo que hacía era como sembrar, crear condiciones para buscar una experiencia a través de esas distintas maneras que tú bien has dicho, y esa experiencia llega. Hay gente que no lo vive así y no tiene por qué ser así, pero yo lo viví así. Tal vez porque en mí el ruido era mayor que la media, no lo sé. Pero es verdad que cuando tienes esa experiencia como de Satori, ¿no? Dicen los japoneses, de repente, ¡fum!, estás muy en el presente y todo lo sientes muy vivo y parece que has llegado a un lugar que es, en el mundo psicoterapéutico creo que lo llama el honeymoon, ¿no? Es la luna de miel que se vive cuando descubres eso. De repente todo es maravilloso, todo está bien, no hay que juzgar nada, no hay que juzgar a nadie, todo es luminoso. Bueno, pues parece que es el final, ¿no? Pero la luna de miel se acaba, no solo afuera, también adentro. Es como, bueno, es como si la vida te da una degustación, ¿no? De repente te pone una bandejita con un poco de caviar o lo que sea que más te guste, lo pruebas, tienes ese subidón y dices, wow, qué bien, esto está en mí, ¿no? Pero de repente el caviar se acaba y vuelve las miserias antiguas. Claro, en mi caso, esa experiencia de acorralamiento estaba ahí. Era, bueno, aquí ya sabes que o caminas por el desierto o profundizas en esto, ¿no? Y no me queda otra opción que profundizar en esto. Más que nada porque realmente era muy angustiosa mi vida. Y bueno, justamente al poco de esa experiencia vuelvo a España, me fui a hacer el Camino de Santiago. En el Camino de Santiago hice algo curioso, que es deshacerme de mi diario, al cual yo le tenía un gran cariño porque estaba enamorado de mi drama, hasta el punto que lo tenía encuadernado, mi diario, como si fuera un libro. Y entonces, bueno, la psicóloga que visitaba en ese momento me dijo, eso te tienes que deshacer de él. Al principio lo vi una tontería, pero luego pensé, lleva razón, estoy idolatrando una historia que no es real, que es un drama, ¿no? Y me tengo que deshacer de él. Entonces, cada etapa que hacía, no hice todo, hice creo que 10 días, los 10 últimas etapas, pues al llegar al pueblo de destino, leía un fragmento de ese diario y luego lo destruía. Y entonces llegué a Santiago ya sin el diario. En Santiago destruí la última parte del diario y ya nunca más supe de él, ¿no? Y para mí fue un acto también, diría Jodorowsky, psicomágico, ¿no? Es como decirle a mi inconsciente, se ha terminado el drama y regodearme en el drama, ya está. Ya he llegado a Santiago, estoy reventado y ya no tengo este diario y bueno, vida nueva, ¿no? Y bueno, a partir de entonces tienes que continuar. ¿Cómo continúas? Bueno, hay muchos caminos, muchas maneras, ¿no? Yo creo que ahí no hay un método único y también depende de la personalidad de uno. Hay personas que son muy simbólicas, muy creativas y desde el arte pueden transformar todo eso. Hay personas como yo más mentales, más conceptuales y la lectura, la escritura, todo eso también les sirve, la meditación. Y bueno, hay muchos caminos, ¿no? Dice Gurdjieff, ¿no? Hay el cuarto camino, él hablaba, el segundo era el de la devoción, personas que les gusta mucho el rezo. Bueno, pues ahí cada cual lo que realmente le resuene, ¿no? Lo importante yo creo que es adquirir un compromiso. Cuando tienes ese clic
y sabes bien que eso es transformador, es una experiencia axial, ¿no? Un antes y un después. El paso es el compromiso, es decir, bien, esto por encima de todo. En mi escala de valores lo pongo en el número 1. Y el resto, pues, bueno, secundario. Trabajar, ocio, viajar, lo que sea. Cada uno en la medida de sus posibilidades, claro está, pero yo en mi caso, bueno, no tenía grandes compromisos con el mundo y bueno, pues lo puse en primer lugar y bueno, pues a partir de ahí tienes que profundizar, ¿no? En todo lo que va apareciendo, que no es poco. A mí de lo que estás contando es que me van surgiendo tantísimas ideas y tantos hilos de los que me gustaría tirar, ¿no? Creo que es muy importante lo que decías de que al final esa experiencia de ese relámpago de silencio que te atraviesa es cuando por un momento sientes paz, por un momento sientes que todo está bien, que todo es perfecto así como es. Por un momento ya no tienes dudas, ya simplemente estás presente. Cuando la mente se calla y puedes estar presente, lo primero que aparece es la paz. Pero claro, la paz hay que cultivarla, hay que seguir encontrando de qué manera yo vuelvo a ese estado de paz, porque en un momento se te regala esa experiencia, yo lo llamo así, ¿no? Se te regala eso, pero luego ya depende de ti que tú tomes ese relevo. Claro. Y lo cultives, ¿no? O sea, necesitamos cultivar la paz, sabiendo que la paz es el punto de partida, no es el destino final. Hay algo mucho más allá que ahora vamos a ir a hablar de ello, pero el punto de partida es la paz. Si yo no tengo paz, va a ser muy difícil que pueda hacer algo. Y me parece maravilloso lo que comentas del deshacerse del pasado, ¿no? Yo desde hace muchos años voy escuchando que el maestro es aquel que no tiene pasado. Bueno, pues no sé si tanto, pero sí al menos es el que no está apegado a su pasado. Y una de las cosas que más vueltas le doy últimamente es que cuando veo tendencias totalmente distorsionadas a hacer las cosas, observo que muchas veces detrás está el patrón de apegarse a hacer las cosas de la manera en la que se hicieron antes o apegarse al pasado, ¿no? Que eso es lo que hace un trauma. Un trauma literalmente te deja anclado en el pasado, te deja anclado a un evento y no puedes salir de ahí. No puedes volver a mirar la vida como si estuvieras presente porque una parte de ti se queda atrapada en ese pasado, ¿no? Sí. Bueno, has dicho muchas cosas. Lo de la paz, fíjate, en nuestra cultura, a un nivel tradicional, el cristianismo lo expresa como gracia. Es un acto de gracia, nos es dado por gracia. ¿Por qué? Porque quiere decir esto que no es algo que yo voluntariosamente, luchando, obtengo, sino que es algo que me viene, ¿no? De repente me es dado como un don, ¿no? Una donación, algo que se me da de forma gratuita, sin yo saber cómo, ni por qué, ni quién, ¿no? De repente me da esa gracia de sentir algo que nunca había sentido, que es una paz gratuita, una paz que no tiene que ver con que me vaya bien económicamente o en la vida, sino que no tiene explicación. Estoy en paz incluso aunque me sienta perdido en la vida. Y ese lugar, claro, es un acto de gracia que luego se pierde. ¿Por qué? Porque es un misterio, realmente esto es un misterio, pero va y viene, ¿no? La experiencia, creo que el Upanishad dice esta expresión, ¿no? Va y viene, el ser va y viene, la paz va y viene, la descubres, luego la pierdes y tienes que estar en ese ejercicio de recordarla, porque se olvida. Es como una especie de patología colectiva que tenemos los humanos, que es olvidar constantemente lo que ya sabemos. Y entonces necesitamos recordatorios. Esto, Bourdieu decía el recuerdo de sí. Hay que practicar ese recuerdo porque de repente pierdo la paz fácilmente con los niños, la pareja, el perro, el trabajo, lo que sea, ¿no? Y ¿cómo? Bueno, pues de nuevo hay muchos métodos, ¿no? La lectura es una de ellas. Ir a la montaña a caminar es otra.
el arte. Mucha gente, ¿no?, se centra con el arte, pintando, lo que sea, ¿no?, creando algo nuevo, la música. Y el tema es afianzar poco a poco un centro en nosotros que no tiene mucha fuerza. Es como un imán que no tiene mucha capacidad de generar campo magnético, pero a base de esa práctica de recordar, de volver a ese centro, ese imán interno se va robusteciendo, se va haciendo más grande y emite un campo mayor también. Y entonces los olvidos van a continuar, pero la frecuencia de ese olvido es menor. Y bueno, en esto hay que ser indulgentes con uno mismo, el que a veces olvidamos. Yeah. Perdemos los papeles o me puedo enfadar de una manera X, pero lo importante es que hay en nosotros un bagaje. El pasado biográfico no es tan importante, sino ese bagaje que se va cristalizando en nosotros, ¿no? Un bagaje de habitar cada vez más nuestro centro, de vivir la vida en primera persona, de no ser un satélite de otra persona, de otra institución, de la opinión de otros, sino ser un centro gravitatorio que gira sobre sí mismo. Y bueno, a partir de ahí, claro, puedes ir llegando a otros lugares, pero como bien dices, ¿no?, el primer paso es esa paz que descubres, afianzarla, ¿no? Los griegos también hablaban mucho de eso. Esto no es una cuestión del cristianismo, el budismo también. Los griegos lo llamaban la ataraxia, la serenidad del ánimo. Ellos hablaban mucho de las pasiones del alma, hoy lo llamamos emociones negativas, y aprender a ser dueños de esas pasiones, ¿no? No para ser personas frías, que es un poco la idea que nos viene de los estoicos, ¿no? Aguantar estoicamente es una visión un poco distorsionada, sino aprender a no dejarnos llevar por movimientos emocionales que nos sacan de nuestro centro. Uh-huh. Sí, lo importante no es lo que sientes, sino lo que haces con lo que estás sintiendo, ¿no? Eso es. Creo que hay dos palabras que no están nada de moda, pero que podríamos recuperar. Y una de ellas es coraje y la segunda es voluntad. Creo que ambas palabras han sido totalmente eliminadas de nuestro vocabulario. Sí, el coraje ya no está nada de moda, más bien está de moda el borreguismo, pero el tener el coraje de atreverte a salir, atreverte simplemente, ¿no? Atreverte a ser tú, atreverte a discrepar, atreverte a decir te quiero antes que el otro, atreverte a todo eso no está nada de moda. Sí. Y la palabra voluntad todavía menos, porque uno de los efectos, tú hablabas de las pantallas, ¿no? De cómo las pantallas están ahí de ruido de fondo todo el rato. Una de las cosas que yo observo de la tecnología y de las pantallas, sobre todo cuando miras a los niños, es muy obvio verlo. Los adultos también, pero los niños es muy obvio. Es cómo te quitan la voluntad. O sea, tú quieres parar de ver esa serie, pero no puedes. Tú quieres parar, pero no puedes, ¿no? Cómo te quitan radicalmente la voluntad. Y creo que esas son dos palabras que sería urgente recuperar en nuestro vocabulario. Fíjate, esto también es muy antiguo, ¿no? El tema de la hipnosis. El ser humano vive en un estado de hipnosis. El ser humano duerme. Es un elemento muy antiguo. La sensación de que dormimos. Estamos despiertos en un estado de vigilia ordinario, pero internamente dormidos porque las inercias nos llevan. Y ahora el agravante es la tecnología, que antes no existía esto. Entonces, los smartphones han potenciado la capacidad que tiene el ser humano para desconectarse de sí mismo, de perder su subjetividad, ¿no? Para distraerse de sí mismo, ¿verdad? Para estar distraído. Esto es muy desalentador por un lado, porque, claro, todo el mundo, o casi, tiene estas pantallas cerca o en propiedad y uno piensa, bueno, se va a dormir todavía más el planeta. La otra es que, bueno, un movimiento tan negativo pueda acarrear
un movimiento en el otro lado de la balanza, ¿no? De tomar partido por ti mismo, de tomar una responsabilidad por ti mismo que hasta entonces no habías hecho, porque estás viendo a tus hijos, ¿no? Que se están hipnotizando con esas pantallas y eso te corroe el alma. Y a lo mejor algo así puede hacer que muchos padres, madres, den, digamos, un paso adelante que hasta ese momento pues lo habían dejado para otro momento, no le habían dado tanta importancia. Pero es verdad que lo que estamos viendo es tremendo, ¿no? Cómo hipnotiza esto a los niños, cómo les quita la conexión con su espontaneidad, su alegría, cómo se enfadan de una manera tan violenta cuando le quitas el aparato. Y bueno, el tema del coraje, pues es otro temazo, ¿no? Volviendo al tema de la paz, cuando uno descubre esa paz, cuando uno descubre que puede estar sereno, sin necesidad de, pues, no sé, agradar a X persona, de agradar a quien sea, eso es muy transformador, es muy desafiante en cuanto a que ves la posibilidad de quitarte dependencias. A lo mejor ya no dependo tanto de cómo me vean, del qué opinen de mí, de ciertas seguridades económicas, de ciertas seguridades de pareja, emocionales. Vas viendo que tu centro es algo interno, no depende ya de algo externo. Y ahí viene esa reflexión. ¿Qué tal si yo soy consecuente con esto? Y ser consecuente es soltar dependencias que nos desconectan de alguna manera, ¿no? Nos quitan pues esa libertad interior, esa subjetividad que todos tenemos, esa capacidad de expresar realmente quién somos. Me viene la imagen del conejo de Alicia, ¿no? ¿Qué tal si sigo al conejo blanco que se mete en un agujero y me lleva a un mundo totalmente diferente al que conozco? Eso da miedo. Claro que da miedo porque es soltar el control, ¿no? Pero esa paz interna ya te está llevando a otro lugar. El otro día me lo decía un consultante, dice, es que esto es realmente como entrar a otro mundo. ¿Por qué? Porque pasas de un mundo basado en el control de la mente a un mundo en el que confías porque hay una conexión interna. Y, bueno, si permites que esa confianza realmente guíe tu vida, antes o después vas a entrar a la madriguera del conejo de Alicia y ahí entras a otro mundo que no sabes cuál va a ser. Pero, bueno, es una experiencia transformadora también. Y ¿por qué no? ¿Por qué no permitirte entrar a ese otro mundo? Pues surreal, ¿no? La película, el libro, habla de un mundo surreal, pero está hablando de un mundo que rompe el ordinario, ¿no? La visión ordinaria de este mundo de los 5 sentidos y te lleva a otro plano, ¿no? A otra dimensión. Que los que saben hablan de todo el contenido esotérico que tiene ese libro, ¿no? Yo siempre me quedo con el tener que atravesar ese punto donde dicen que le corten la cabeza. Y saber que bueno, pues estás ahí, que le corten la cabeza, ¿no? Pero bueno, tú continúas en esta introducción después de hablarnos pues de eso, ¿no? De esa experiencia axial, de esa experiencia que te transforma, pero que de alguna manera luego se empieza a esfumar y cómo pues es el compromiso de uno, ¿no? La elección de vida, es la elección que tú haces de cómo quieres vivir, es como tú eliges estar sobre la tierra, es como tú eliges caminar. Y hay un punto que para mí es como el núcleo de lo que realmente somos, ¿no? El anhelo de plenitud que está en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Ese algo, esa vocecita que sabe, que te está repitiendo que tú podrías estar viviendo una vida más plena. No es simplemente que
tú estás pasando un vacío. Claro, estás pasando un vacío porque hay algo dentro de ti que te dice que no estás siendo todo lo que tú puedes llegar a ser. Y está ese anhelo profundo dentro de cada uno de nosotros, como faro, diciéndonos que tú estás llamado a ser mucho más de lo que estás haciendo, que tú puedes vivir una vida con muchísima mayor plenitud, que tú puedes vivir, como dices, una vida verdadera. Pero para eso hay que descubrir quién eres y vivir en consonancia con ello. Tú dices aquí literalmente, ahí brota el origen del poder auténtico. Vivir conforme a nuestro ser, ni más ni menos. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ello? Es que no tienes desperdicio, o sea, cada párrafo podría ser un programa entero, ¿no? Porque es una destilación espectacular. La verdad es que yo lo estoy disfrutando muchísimo. Qué bueno. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ello? A descubrir quiénes somos y a vivir en consonancia. Claro, el anhelo, ¿no? El anhelo siempre está ahí diciendo, oye, es por aquí, no es por ahí donde crees, es por este otro lado que es donde crees que no, pero es por aquí. Esa voz muchas veces la callamos, ¿no? Y este mundo de las pantallas es un acallador tremendo, global, de esa voz. Y hay que escuchar esa voz, no por masoquismo, sino porque esa voz es muy, muy sabia. Y a veces se presenta en forma de vacío. Hay una frase que dijo un filósofo alemán, así con su manera tan compleja, pero él habla de la experiencia del sentido que produce el sinsentido. Es decir, cómo incluso algo que es tan sin sentido como el vacío puede estar lleno de significado. ¿Qué nos dice el vacío? Que no estamos siendo coherentes con nosotros. Y ahí no hay juicio. Simplemente son señales que emite nuestro ser. A veces son de color naranja, a veces amarilla, a veces roja, ¿no? Un accidente puede ser una señal roja de por ahí no siga más. Una enfermedad, una depresión. O hay otras tonalidades más amables, ¿no? Pierdes el trabajo o lo que sea. Pero quien contacta con ese vacío lo vive de forma angustiosa porque es verdad que aquí en Occidente el vacío tiene muy mala prensa, ¿no? Están pues estos escritores existencialistas, posmodernos, nihilistas, ¿no? Que, bueno, en el fondo pues no hay nada, ¿no? No hay nada más que la experiencia que tú tengas, con quien la tengas y, bueno, pásatelo bien lo que puedas, que esto se acaba y bueno, ya está. Es una visión muy pobre de la realidad que explica también pues este consumo de experiencias que hay ahora, como tratando de buscar intensificar por todos los medios el presente, pero de una manera un poco artificial, ¿no? Entonces, el vacío en Oriente no tiene tan mala prensa, porque ellos lo viven como una dimensión, por decir así, en la que yo conecto conmigo sin aferrarme a un molde, a un rol, a una definición fija, sino que tengo la sensación de que yo soy sin más. No tengo que dar más explicación, más argumentación, no tengo que justificarlo, no tengo que defenderlo, no tengo que convencer a nadie, ni a mí, no tengo que culpabilizarme, simplemente yo soy. Es un vaciamiento de capas que nos hemos ido poniendo o nos han puesto y nos hemos creído. Y ese vacío es un vacío vivo, es un vacío en el que podemos descansar. Pero, sin embargo, cuando uno empieza a descubrir todo esto, el vacío lo suele vivir de una manera angustiosa. Y ha de adentrarse en él, a ser posible con alguien que sepa ese camino como es. Porque es verdad que puedes perder mucho tiempo en dar palos de ciego. Si tienes la suerte de poder atravesarlo solo, estupendo, pero es bastante difícil.
pero la cuestión es que ese vacío ha de ser atravesado, digo, no por masoquismo, sino porque antes o después se transforma también. Es un lugar en el que, bueno, es doloroso, es angustioso, pero si uno se queda ahí, en vez de huir, antes o después va a experimentar un cambio para mejor seguro. Ese vacío, esa noche oscura del alma, a veces también se le podría llamar a eso, ¿no? Y uno se da cuenta también de cómo intentas tapar ese vacío a través de cosas de fuera, ¿no? Y ahí es donde tú hablas de esas patologías colectivas que tenemos, del consumismo, de las ideologías, pues tanto políticas como religiosas, o el nihilismo. O sea, como ese vacío que tú sientes, lo primero es intentarlo saciar desde fuera, pero claro, por ahí no funciona. Sí, fíjate que uno de los adjetivos del mundo actual es el entretenimiento, ¿no? Las series. ¿Qué serie estás viendo? Es una pregunta ahora muy, muy común. Y yo no estoy viendo ninguna. Normalmente respondo eso porque he visto muy pocas. Pero ¿por qué ahora proliferan tantas series, ¿no? Por un lado, porque estamos vacíos y necesitamos compensarlo eso con inputs de afuera, ¿no? Que vienen de afuera para adentro. Y bueno, también hay mucho condicionamiento, por cierto, ¿no? En todas esas series que hay ahora, películas, pero estar entretenido, ¿por qué? Porque llego de casa tan cansado, después de un trabajo que me quita energía, que lo único que tengo ganas es, bueno, de que me cuenten algo, una historia, ¿no? Como a un niño se le cuenta un cuento antes de dormir, bueno, pues que Netflix me cuente una historia y me ayude a dormir para mañana volver al mismo infierno. Exacto. Claro que tenemos asumido que el trabajo es duro y nos quita energía. Pero ¿por qué no cambiar también esa noción que tenemos del trabajo, ¿no? Es una palabra muy interesante porque tiene esa raíz, ¿no? Del tripalium, ¿no? Un instrumento de tortura. Asociamos lingüísticamente el trabajo al sufrimiento y lo aceptamos, ¿no? Hay que buscar un trabajo. Bueno, ¿y por qué no lo generas tú? A mí nadie me dijo eso en 20 años de escuela, ¿no? ¿Por qué no lo generas tú? No nos lo enseñan. Pero asumimos eso, que hay que estar, dando nuestra energía hacia afuera de un modo que nos quita energía y nos vacía. Y claro, es normal sentir este vacío que hay ahora y tratar de compensarlo con entretenimiento. Vámonos este fin de semana a hacer algo súper intenso, vámonos en agosto, ¿no? A un resort, hoteles. ¿Por qué? Porque necesitamos compensar ese vacío. Ahora, el otro camino es adentrarnos en el vacío. En vez de compensarlo, abrirnos a él y ver qué hay ahí. Y eso, nos libera, ¿no? De tanto entretenimiento superfluo que, pues, igual no es tan necesario. A mí me llama mucho la atención, yo tampoco, yo hace muchísimos años, yo no sé, igual hace 30 años que no tengo televisor. Ando a veces muy desconectada de conversaciones cotidianas porque la gente habla de vidas de personas que yo no conozco, ¿no? Y eso me llama mucho la atención cuando te preguntan ¿qué serie estás viendo? Yo estoy viendo a mis hijos crecer y estoy intentando no perderme ni una respiración de ellos, ni una rabieta, ni un cambio, ni un descubrimiento. Esa es mi serie en este momento, ¿no? La serie que estoy viendo es a mis hijos crecer, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención ver cómo la gente le encanta vivir la vida de los demás. Le encanta vivir, le encanta consumir, vidas de otros que la verdad es que ni siquiera son reales, o sea que todavía peor, porque si me dices que te gusta, qué sé yo, pues saber cómo vivió Marie Curie, por decir algo, pues bueno, ¿no? Pero te puede inspirar algunas cosas, pero vivir la vida de gente que ni siquiera existe, a mí es que no me cabe en la cabeza, ¿sabes? Me parece muy surrealista, porque luego esa misma gente que vive la vida de los que no existen,
no quieren estar al lado de los que sí existen. Y dices, ¿qué mundo más raro? O sea, ahí es cuando hay veces que yo me siento totalmente fuera del planeta, ¿no? Porque me resulta muy surrealista. Eso sí es surrealista, que tú quieras estar todo el día atento a las vidas de, yo qué sé, en su momento Juego de Tronos, que fue la que fue tan famosa que hasta los que no teníamos televisión sabíamos que existía. Y sin embargo no quieres estar atento a la vida ni de tu madre, ni de tu vecino, ni de tus propios hijos, ¿no? Claro. Sí, el tema es que pensamos que nuestra vida no puede ser interesante. Que bueno, la vida es pues más o menos sobrevivir, más o menos cumplir, más o menos llegar a fin de mes, más o menos, ¿no? Pues el deber, ¿no? De lo que pues hay que hacer, ¿no? Pagar facturas y claro, romper con eso, romper con la creencia de que eso es normal, es todo un desafío, ¿no? ¿Cómo rompo con eso? Bueno, yo creo que es un compromiso, Alejandro. Es que para mí la vida es un compromiso con uno mismo y tiene mucho que ver con esa fuerza de voluntad y con ese coraje, ¿no? A mí me gusta mucho la metáfora de la sed. Hay que tener mucha sed. ¿Sed de qué? De la verdad. ¿Qué es verdad? Y hay gente que tiene poca sed y hay gente que tiene mucha sed. Y ojalá los que estén escuchando este podcast tengan mucha sed. Probablemente si lo están escuchando es por eso. Porque esa sed, aunque genera, pues eso, ganas de beber y angustia, es un buen detonador de la búsqueda de la verdad. Tener sed de verdad hasta el punto que uno quiera comprometerse con ella, sin restricciones. Donde me lleve la verdad, pues allá quiero ir, ¿no? Y bueno, a mí me gusta, ¿no? La metáfora de la sed como un camello que va por el desierto padeciendo a 45 grados, pero sabe que algún día encontrará un manantial, ¿no? Pues bien, hay que seguir esa necesidad tan fuerte, porque esa fuerza que sale de las entrañas, esa voluntad realmente profunda, ¿no? que te ayuda a romper con el aburrimiento, con la repetición, con el día de la marmota, ¿no? En la que solemos vivir, esa sed, ¿no? que te va a llevar a la trascendencia. Sí. Es la única guía que tenemos verdaderamente, esa sed que se utiliza también. Me encanta esa metáfora. Y un aviso a navegantes que tú pones aquí al final de esta introducción, que dice, cuando asumimos conscientemente, o sea, empieza el arte de la vida y esta filosofía viva y ese compromiso con vivir desde el ser, empieza cuando asumimos conscientemente que no queremos seguir viviendo sin pisar el barro de los conflictos, sin atravesar desiertos de desaliento, sin explorar las cavernas del inconsciente, sin navegar los ríos emocionales, sin ascender montañas escarpadas de dolor y liberación. Es muy importante este aviso a navegantes, porque aquí no estamos hablando de algo que sea como ya tienes una experiencia, tienes la paz y a partir de ahí tus problemas se acabaron. No, tú vas a seguir pisando ese barro de los conflictos y desiertos de desaliento y cavernas de inconsciencia y ríos y de todo. Sí. También para romper un poco con esta idilio rosa, ¿no? De la espiritualidad, que bueno, hay un consumismo espiritual también, ¿no? En la actualidad de, bueno, tómate esto y ya tu vida cambia y todo lo vas a ver de color de rosa y todo bien, sigue el corazón. Palabras bonitas que no es que no haya verdad ahí, pero puestas en un contexto, pues se entienden mejor, ¿no? Y el contexto es que cuando uno sigue el conejo blanco de Alicia y se mete por la madriguera está oscura. Y en la madriguera tienes que ponerte de rodillas y arrastrarte y ensuciarte y no sabes dónde vas y pasas miedo, pero tienes tanta sed que quieres seguir al conejo blanco. Entonces, bueno, digamos que estás dispuesto a atravesar todo eso
porque hay ese compromiso, porque a lo mejor ciertas personas te reflejan verdad y quieres tú encarnar esa verdad, o has tenido ya una degustación de esa verdad, de esa paz. Y entonces cuando ves eso, dices, bueno, esto es real, no es un cuento chino, no es un libro, no es una película, sino que es real. Si es real, de alguna manera esto yo también lo podré vivir. Entonces, digamos que esa claridad, esa certeza es lo que luego te impulsa a asumir pues, que va a haber dolor, que va a haber conflictos, que va a haber miedos, que va a haber sensaciones de salto al vacío, sensación de que te has sido despojado ciertas cosas que para ti supuestamente eran muy importantes y valiosas, luego ves que no. Pero lo vives así, ¿no? Como un despojo. Yo también lo viví así. Madre mía, he perdido la universidad, he perdido la seguridad económica, he perdido el prestigio, una carrera, amparada por una institución, una serie de seguridades. Y eso genera pues también una sensación de, pero esto es correcto, no me estaré equivocando, esto va en serio. Y vas un poco a tientas, ¿no? Vas a tientas. Y bueno, pues hay que atravesar todo eso, esos conflictos son parte de ese embarrarse con la parte más, digamos, más oscura de uno, ¿no? Donde está tu personaje, donde está tu superficialidad, donde está, la parte falsa de ti. Todo eso ha de ser pues iluminado, ser examinado, ser puesto sobre la mesa. Hay que dialogar con esas partes y no huir de ellas, porque lo que decías antes, ¿no? A veces hay quien tiene una degustación, una experiencia de apertura y ahí se queda, pero esto te puede crear también una sombra espiritual muy grande, ¿no? La sombra, ¿no? Del yo espiritual, yo ya estoy, no sé, ya soy otro. Y no, hay que profundizar. Esto es como un árbol que cada vez tiene que ir enraizándose más. Primero, las primeras raíces son muy frágiles y es muy fácil que una tormenta, una lluvia se las lleve y, bueno, pues arranca el árbol. Entonces, ir en esa práctica diaria, ir confrontándolo todo, ir regando el árbol y poco a poco las raíces se van haciendo cada vez más fuertes. Y esa fortaleza te ayuda a ir cada vez más profundo, a ver nuevas batallas, nuevos dolores, nuevas sombras. Pero como ya sabes que hay ese fondo, dices, bueno, pues nada, allá que vamos. Si esto está pendiente, pues hay que entrar. Antes o después hay que entrar y cada vez te va siendo más fácil, ¿no? Abrir puertas cada vez más profundas porque como tienes esa certeza de que hay adentro algo poderoso, algo que da paz, dices, bueno, de perdidos al río, vamos para allá. Y así, tal vez nunca acabe, pero ¿por qué tiene que acabar? Si acabara, pues a lo mejor esto sería un poquito más aburrido. Bueno, es así. Es saber que estamos ante una conquista diaria y saber que lo que nos guía en esa conquista de cada día es el anhelo, es esa sed de la que tú nos hablabas. A mí me encanta la palabra entusiasmo, también por su raíz etimológica, ¿no? Ese anhelo de estar lleno de Dios, entendiendo Dios desde... Pues cada uno allá, espero que nadie le dé alergia, ¿no? Que a veces generamos anticuerpos ante ciertas expresiones. A mí me daba alergia, ¿eh? A ti te daba alergia, sí. Sí, Pues sí. para mí entusiasmo es eso, ¿no? Es el estar lleno de una vida en plenitud, de esa certeza de que todo está bien, de esa capacidad ilimitada de crear aquello que tú quieres en tu propia vida, ¿no? Y bueno, ahora ya sí, vamos a ir terminando este capítulo, este episodio.
Como veis, simplemente hemos estado hablando un poquito de la introducción del libro. Imaginaros todo lo que nos queda todavía por delante, imaginaros la joya que es para nosotros contar con Alejandro. Alejandro, ¿alguna última palabra que nos quieras decir de cierre? Pues ya que has dicho lo del entusiasmo, es como estar en Dios. Qué importante recuperar. Para mí ha sido también un camino, ¿no? Algo que de niño me resultaba natural, de adolescente me causó mucho rechazo, y después de estas experiencias vas comprendiendo qué significa Dios, ¿no? Es una palabra que está tan desgastada que da repelús un poco usarla, pero es algo que está muy adentro de nosotros, y que si lo puedes reconocer en ti, te cambia la vida. No es algo externo, no es algo que tenga que ver con ser juzgado, que es un poco ese Dios del Viejo Testamento que está siempre enfadado, lo que hemos aprendido, sino que tiene que ver con un estado de conciencia también, un lugar sin forma desde donde vivir, ¿no? Y bueno, hay todo un camino para llegar a esa comprensión también, porque hay que resignificar esa palabra que a día de hoy pues está muy mal interpretada, ¿no? Está muy mal interpretada y desgraciadamente hay mucha gente que le da alergia. Pero bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por estar hoy aquí con nosotros. Es un verdadero placer compartir contigo y es mi deseo y mi intención que se produzca muchas veces, y por tanto vamos a seguir invitándote para compartir, en este caso desde tu propio libro, toda esa sabiduría destilada que nos ofreces para poder vivir una vida con mayor plenitud. Muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando. Si te gustan nuestros contenidos, te puedes suscribir a nuestro canal y así no perderte ninguna de estas maravillosas entrevistas, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva manera de entender la vida, desde lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico, en nuestra y vuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo Conciencia. Gracias.